Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Esta pues es nuestra primera clase de estructuras metálicas. Esta vamos a ver un recuento algo de teoría y de normativa que se va a, a tener. ¿Hay alguien que tiene la mano arriba? ¿Tiene preguntas? Por acá me preguntan si las clases son grabadas. Esta primera clase pues es abierta al público, pero pues todas las clases quedarán grabadas. Bueno, por acá voy a compartir mi pantalla. ¿Ustedes están visualizando mi pantalla? Vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar de los aspectos generales de normativas y digamos un recuerdo de lo que es la parte de estructura metálica de sus elementos y componentes. Entonces, cuando hablamos de la parte de estructuras metálicas, tenemos normativas. Entonces, en normativas consideradas para la parte de la estructura metálica. Entonces empezamos a ver del diseño, ¿sí? Entonces el instituto encargado de acero es el ISC, por sus siglas en inglés, del American Institute of Steel Construction. Eh, este pues es americano y es de donde se basa nuestra normativa del capítulo F de la NSR 10, del tema de estructuras metálicas. Entonces, este es el instituto en donde prácticamente tenemos nuestras normativas. Entonces, en cuanto a normativa para el diseño de aceros, tenemos el ISC 360, ¿sí? Su última versión es la del 2016. Acá, corregir esto, su última versión es del 2016 y específica para edificaciones de acero estructural. En cuanto a esta normativa, es lo que nosotros llamamos en la NSR 10 el capítulo F2. El F2 es diseño general de estructuras metálicas. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que son especificaciones, qué tipo de acero, los perfiles y las comprobaciones que se deben hacer para cada elemento a sus diferentes solicitaciones. Luego, nosotros tenemos lo que corresponde al ISC 341. En este caso, el ISC 341, igualmente aquí 16, es lo que se conoce como provisiones sísmicas para la edificación de acero estructural. Las provisiones sísmicas pues es todo lo que me considera para edificios, sistemas estructurales con sismo. Digamos lo que esta es una comparación con el capítulo, si lo llevo a concreto con el capítulo C21, en donde el C21 es todo lo que llevan esos detalles adicionales de ductilidad. Entonces aquí tenemos que cumplir parámetros también de ductilidad. Es cuando, digamos, en el F2 se habla de perfiles compactos y no compactos. En el ISC 341 viene siendo nuestro capítulo F3, provisiones sísmicas. Y aquí ustedes van a escuchar algo de perfil dúctil o de media ductilidad o semidúctil. Eso es lo que corresponde a la normativa ISC 341. Luego viene una normativa que no está dentro de la normativa, no está dentro de la normativa colombiana, pero sí la nombra, y es la ISC 358. Esta ISC 358 son para las personas o los que hemos escuchado de, oiga, tiene que diseñarme las conexiones precalificadas. Entonces consiste en conexiones precalificadas para pórticos especiales e intermedios a momentos en aplicaciones sísmicas. Entonces, CIPECAD diseña, CIPE 3D diseña conexiones precalificadas. Aquí, pues, en este ISC 358
tenemos varios tipos de conexiones precalificadas. Sin embargo, CIPE diseña una de esas, y claro que una de esas se me divide en tres más, que son la 4E, 4S y la 8ES, que son conexiones de chapa frontal precalificadas, lo hace el programa CIPE. Y esta es la normativa, pues, que nos rige en cuanto al tema de conexiones precalificadas. Insisto, esto no, ya digamos, no lo tenemos como un artículo en la norma, pero sí la normativa NSL10 en su capítulo F8, perdón, en su capítulo F3, indica ciertos parámetros que deben cumplir las conexiones, o le dice, si usted no quiere cumplirme con los parámetros que coloco en el F3, entonces diseñémelas a que sean precalificadas. Y aquí están, sí, hace esto. ¿Ustedes me escuchan bien? Voy a apagar la cámara para tener una mayor fluidez. Bueno, ahora, en cuanto a soldadura, la normativa americana, ¿sí? Y la normativa colombiana, dentro del capítulo F de estructuras metálicas, nombra lo que son fragmentos y nombra también temas de la AWS, que es el American Welding Society, que pues es el código para soldadura estructural que nosotros conocemos. Entonces, esta es otra norma que debemos tener en cuenta para pues, el diseño de estructuras metálicas. En la parte normativa de diseños de aceros para estructuras metálicas tenemos el ASTM, ¿sí? Pues el ASTM pues, es American Society for Material, que es, si lo comparamos con normativa local, es lo que nosotros conocemos como las NTCs. Entonces, los ASTM, pues, ¿qué me regulan? Me regulan ensayos y calidad del material. Entonces, muchas de las NTC son traducciones, ¿sí? Del ASTM. Entonces, y vienen asignados también los materiales. Entonces, por lo menos, cuando nosotros escuchamos un acero ASTM A500, un acero ASTM A572 y diferentes grados. Entonces, importante que me regula aquí la calidad del material y me regula también ensayos. Entonces, esta es la equivalencia a lo que nosotros conocemos en nuestro medio como las NTC. ¿Listo? Y pues vamos a ver el tema de los alcances. Entonces, el alcance de la 360, ¿sí? Nos dicen que es el diseño de sistemas estructurales, diseño de sistemas estructurales a hacer criterios de fabricación y montajes. Comprende el análisis, comportamiento general de los miembros de acero estructural. Entonces, en el F2, que es lo que corresponde a esta 360, no solamente también van temas de diseño, sino que exige un tema de fabricación, ¿sí? Y de pronto, si ustedes han escuchado, también hay algo que se llama cartillas de taller. Nosotros los diseñadores estructurales llegamos pues hasta la parte de diseño. La parte ya de cartillas de taller o el despiece en milimétrico, que se puede decir que es de todos los elementos estructurales, eso pues lo rige prácticamente, es el constructor que debe realizar esos planos de taller. Entonces nosotros como diseñadores estructurales llegamos simplemente hasta el diseño. Ahora, que nos contraten las cartillas de taller es algo diferente, ¿sí? Pero también están esos planos de cartillas de taller y prácticamente el montaje o su ejecución. Entonces, eso también lo rige el 360 y también está en el F2 de la normativa. Eh, vamos con algo importante y es
¿Qué es el acero estructural? Entonces, cuando vamos a la especificación de acero, pues el acero es una combinación en donde sus dos principales componentes es el hierro y el carbón. Eso es lo que me hace el acero, hierro y carbón. Pero resulta que hay condiciones en los que tienen otros elementos como silicio, azufre, magnesio, en combinación con esta mezcla adicional para pues tener unas resistencias adecuadas, unos diferentes tipos de utilidad y llamémoslo así, aceros especiales. ¿Sí? Entonces, pues, la resistencia de los aceros, ¿sí? Y las clases de los aceros, pues también tienen que ver de acuerdo a sus composiciones químicas y mucho también a lo que es el tema del proceso de fabricación. Entonces, es importante conocer una parte de lo que es el proceso de producción y del acero. Entonces, en la parte de producción, ¿sí? Tenemos lo que es el hierro y tenemos el carbón. El hierro, pues el acero es reciclable, aquí tenemos chatarra. Entonces estos llegan, va y pasan a un alto horno donde se fabrica el aglomerado, luego pasan por sale la escoria y pasa por un, unas bandas transportadoras y llegan a una convertidor de oxígeno, y lo estoy resumiendo, ya lo vamos a ver más adelante. Luego pasa a una estación de afinado. En esta estación de afinado es donde se combina ya con la chatarra. Aquí hay un horno eléctrico que lo que hace es derretir esta chatarra. Este horno eléctrico funciona como una soldadura. Cuando vamos a soldar o cuando ustedes ven que están soldando, lo que hace es el electrodo es derretir el metal. Y esto, digamos que trabaja algo por el estilo. Y tenemos acero líquido en donde en la estación de afinado se combina y se le da, eh, pasa por un proceso en donde nos salen las planchas y en las planchas salen las láminas. De ahí pues podemos tener acero formado en frío o, perdón, en caliente o laminado en frío, que son los perfiles de lámina delgada en los cuales su fabricación del perfil se hace ya después de que el acero se ha enfriado. Entonces, de una forma pues más detallada se introduce el mineral de hierro en lo que y cal hidratada dentro del denominado alto horno, donde el proceso consiste en reducir la cantidad de oxígeno en el hierro y pues eliminando lo que corresponde a las impurezas. Además de que facilita el proceso de fabricación del acero, el producto de este proceso se le conoce como arribo o hierro espona. Luego de que pasen, aquí tenemos el proceso de producción de la parte de la chatarra, en donde se refina el arrabio también y se introduce en el horno eléctrico en conjunto con chatarra, grafito y otros materiales con la finalidad de crear acero líquido. Entonces aquí vemos este horno que prácticamente lo que tiene son unos electrodos de grafito y en donde tenemos la bóveda y lo que hace prácticamente es volver este acero líquido, ¿sí? Aquí vemos que es la colada de excentricidad del fondo, de lo que conocemos de la bóveda, y tenemos también la cuba basculante. Aquí también, pues, es lo que conocemos como la chatarra del colado. Entonces, eso es prácticamente lo que es un horno, ¿sí? En donde eh, derretimos ese material. Vemos aquí en esta imagen, pues, que está todo al rojo vivo. Perdón. Luego de que pase por ese proceso, el acero líquido pues es transportado hasta los moldes, dando así la geometría final. En muchas ocasiones se da la geometría de láminas, planchas o perfiles.
Aquí vemos, ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué es? Aquí están haciendo perfiles metálicos. Esto es la ala, este es el alma y la ala. Si yo le hago un corte a este elemento, mirándolo de este punto, son estos perfiles en H. Entonces, y aquí pues se están formando estos perfiles en caliente con unos tipos de moldes donde se pasa y se le empieza a dar ese tipo de forma. Bueno, vamos a clasificaciones del acero. Entonces nosotros clasificamos los aceros, o los aceros se clasifican de acuerdo pues a su composición química, a su contenido de óxido y sus propiedades mecánicas. Vamos a ver entonces el tema de clasificación de acero, pues de acuerdo a sus composiciones químicas. Entonces tenemos aceros sin aliar, aceros semialiados y aceros aliados. Entonces, resulta que cuando tenemos este tipo de composición químicas o aleaciones, es porque buscamos una propiedad adicional en el acero. Entonces, acá el propósito de la aleación depende del material de aleación utilizado y los materiales más usados para la aleación de un acero son cromo, níquel, plomo y el titanio. Vamos a ver en cuanto a su composición. Eh, en cuanto a ejemplo, mira, aquí tenemos el cromo y el níquel. Cuando se le agrega cromo, es una excelente protección contra la corrosión, además de aumentar la resistencia al calor. Y cuando se le incorpora níquel, hay un aumento en el límite de rotura del acero, resistencia a tracción, y además de brindar propiedades que retrasan la degradación en el tiempo del mismo. Entonces, acá pues nosotros estamos buscando, digamos, un componente adicional a ese acero final que queremos. En su composición química, la influencia del carbón, entonces nos dice que después del hierro, el carbón es el elemento más importante que conforma el acero. El contenido del carbón en el acero influye de manera importante sobre la resistencia y ductilidad del acero. Aumentos en el contenido de carbón se traducen en un aumento de la resistencia y disminución de ductilidad. Entonces, me vuelvo un poquito. Todos tenemos claro qué es la resistencia y qué significa ductilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí algo. Y entonces, ¿qué es la importancia, digamos, del carbón? Aquí vemos una gráfica de resistencia con respecto al porcentaje de carbón que le vamos a aplicar. Entonces, tenemos el hierro normal. Y cada vez que nosotros empezamos a agregar porcentajes de carbón, aquí vemos un porcentaje del 0,25, del 0,5, del 0,75, aquí ya vemos porcentajes del carbón del 1%, en donde pues ya vemos que la pendiente no es tan grande, ¿sí? Digamos, ya llega un punto en donde me coge bastante resistencia y, digamos, no se justifica aplicar más carbón. Aquí ya vemos otro porcentaje de 1,25 en carbón aplicado al material. Entonces, vemos que lo que me ayuda y me le da la resistencia a mi acero es el carbón. Por eso es que es tan importante el carbón en el acero. Ahora, ¿qué es lo contraproducente? Que pues a mayor carbón, sí, a mayor carbón, tenemos ductilidad baja, o sea, se nos reduce la ductilidad. Entonces, donde tengamos un carbón del 0,25 con respecto al 1% o al 1,25, vamos a ver que tenemos valores bajos de ductilidad. Ahora, ¿qué es la ductilidad? Recuerden que la ductilidad es la deformación que puede tener un elemento en una carga aplicada sin romperse. Entonces, yo puedo tener un acero muy resistente, pero al no permitirme deformaciones, se puede tener una falla frágil, ¿sí? Entonces, ese sería el concepto de la parte de ductilidad. Bueno, ahora,
El acero pues también se clasifica en lo que se conoce como, pues, de acuerdo a su cantidad de óxido, en efervescentes, semicalmados y calmados. Entonces cada uno de estos pues depende de acuerdo al proceso de desoxidación al que esté sometido. Entonces la desoxidación es débil, es lo que conocemos como efervescentes, en donde pues presentan segregaciones de impurezas, y mientras que el acero totalmente desoxidado son los que conocemos como aceros calmados y presentan propiedades mecánicas muy, muy buenas. Ahora, en cuanto a propiedades mecánicas, tenemos aceros dulces o comunes, aceros de alta resistencia y aceros especiales. Pues esto también depende de las propiedades mecánicas, ¿sí? Y de la clasificación aquí mencionada. Entonces, tenemos que los aceros dulces o comunes son aceros con bajo contenido de carbón. Entonces, están entre el 0,12 y el 0,6% y son denominados dulces o comunes. Entonces, esto no sé si ustedes de pronto han escuchado ya compra alambre dulce. Entonces, sabemos que es un alambre de acero con bajo contenido de carbón. Luego pasamos a los tipos de aleación, a los de alto contenido de carbono, que el alto contenido de carbono van en 1% y un 1,7%, y pues estos tienen algún tipo de aleación y son denominados aceros de alta resistencia. Luego tenemos lo que corresponden a aceros especiales. Estos pues cubren necesidades muy específicas, digamos, aceros especiales para motores de avión, para motores de carros, ¿sí? Son aceros, digamos, con, con unas especificaciones particulares, específicas para este tema, ¿sí? Entonces, pasamos a propiedades mecánicas. Entonces, en cuanto a las propiedades mecánicas del acero, nosotros tenemos lo que es el peso específico. El peso específico del acero son 7.850 kilogramos metro cúbico. Tenemos un módulo de elasticidad que va desde los 29.000 KSI, ¿sí? O los 203.000, 2.038.901.781 kilogramos centímetro cuadrado. Hay otro valor importante que es el módulo de corte. El módulo de corte pues equivale al módulo de elasticidad sobre dos veces, paréntesis, 1 más el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson pues corresponde al 0,3 del elástico y 0,5 del inelástico. Y tenemos también el coeficiente de dilatación térmica, que es 11,7 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Eso es lo que tenemos en propiedades que son propiedades de aceros. Bueno, ahora, en propiedades mecánicas de los aceros, aquí es donde nosotros, los ingenieros, debemos tener en cuenta las propiedades. Resulta que cuando nosotros vamos a diseñar aceros, tenemos bastantes resistencias y grados y temas de acero. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros con el concreto, podemos decir, quiero que me hagan un concreto de 3.000 PSI, de 3.500, de 4.000, 4.500. Pero cuando vamos a diseñar metálico, ¿sí? Nosotros no tenemos una fábrica de acero y que estemos diciendo necesito las especificaciones de este acero, entonces deseo un acero con módulo de elasticidad de tal valor, porque pues es muy complicado andar a hacer esa parte diferente al concreto. Entonces, en ese caso, pues ya nosotros tenemos los perfiles estándares, chapas estándares, láminas estándares para esas propiedades y qué es lo que comúnmente tenemos en el mercado. Entonces, en cuanto a tipos de aceros, tenemos los siguientes. Lo siguiente, tenemos aceros de baja aleación y alta resistencia, y entre esos los que más conocemos son los AS572
grado 50. Pues tenemos tensiones mínima de excedencia o el FY y tenemos tensiones últimas, el FU, lo que conocemos. Tenemos otro acero que es el A992, en donde sus tensiones mínimas de excedencia son 3.515 y 4.570. Y también pues tenemos otro tipo de aceros pues muy poco utilizados, pero se ven. Tenemos otros aceros de alta resistencia a la corrosión, donde tenemos el A242, A588, A847, pues con sus respectivas tensiones mínimas de excedencia y tensiones últimas de excedencia. Aquí tenemos al carbón, tipos de aceros al carbón, en donde tenemos designaciones como el A36, que es muy conocido, donde tenemos su tensión mínima de excedencia y tensión última. Y pues estos son, digamos, los ángulos. Generalmente los ángulos en la parte de en estructuras vienen con A36. Luego tenemos otros perfiles, por lo menos perfiles colmena, otros tipos de perfiles trabajan con aceros ASTM A500. Entonces tenemos grado C y grado B. Y pues tenemos las tensiones mínimas de excedencia. Ustedes ven aquí que tenemos tensiones mínimas para un mismo grado C. Si ustedes cuando revisen las fichas técnicas, es muy importante que determinen por qué tienen unas tensiones mínimas de excedencia de FY diferente para perfiles tubulares como para perfiles cuadrados o para perfiles de ciertos espesores, también cambian el grado y las tensiones mínimas de excedencia. Entonces es importante nosotros saber que no todos los aceros son los mismos, que tenemos diferentes tipos de perfiles, digamos, en revisiones. Yo sé que hay personas que hacen cerchas con perfiles ASTM o tubulares rectangulares y ponen una propiedad de un de un A36. Esto es difícil conseguirlo en el mercado, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, a lo último voy a contestar preguntas. Yo veo por acá en el chat que hay unas preguntas y al finalizar la clase eh, vamos a realizar las respuestas de cada una de estas preguntas. Es importante recordar que esta es nuestra primer clase. Aquí nuestra primer clase es una clase teórica en donde vemos las propiedades, vemos temas de acero para ya las próximas clases entrar con propiedad al programa y determinar, modificar todos los parámetros que se requieran, ¿sí? Entonces, esta es nuestra primera clase. La primera clase casi siempre las doy teórica para nosotros tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer en el programa. Entonces, recordando, vamos a ver lo que es la ley de Hooke. Pues, la ley de Hooke es lo que nosotros conocemos como la ley de la proporcionalidad. Y pues nos dice que las deformaciones del material en el rango elástico son proporcionales a las tensiones. Eh, También le conocemos como el módulo de Young, ¿sí? Y este módulo pues te marca el límite en lo que es la proporcionalidad, o sea, ya llega una parte en el que el material deja de trabajar en su zona elástica y pasa a trabajar en su zona plástica. Entonces, vemos aquí que tenemos lo que es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es igual a las deformaciones unitarias sobre la tensión actuante y las deformaciones unitarias corresponden al valor deformado sobre la longitud del elemento. Entonces se le aplica una fuerza, se ve cuál es la longitud deformada. ¿Listo? Entonces es como el resumen y aquí vamos a explicar muy bien esta gráfica
¿sí? Para que nos queden claro qué es las tensiones de deformaciones, hasta dónde llega, qué es el límite elástico, qué es el FY último, ¿sí? Que siempre colocamos en los programas. Entonces, pues esta es la representación gráfica del registro de deformaciones de una probeta a tensión. Y pues este registro es lo que conocemos las tensiones con respecto a las deformaciones que se han puesto en un laboratorio, ¿sí? Digo que estos resultados de laboratorio, que digamos es una curva muy común, ¿sí? Para los materiales del acero. Entonces hay unos puntos claves que los vamos a estudiar aquí, A, B, C, D, E y F, en donde estos puntos claves nos van a hacer entender mucho más el tema del comportamiento del acero. Entonces, para el diagrama de tensión de deformación, para tenerlo del anterior, lo que se hace pues es una probeta, esta es la probeta cilíndrica, es un ensayo pues ya prácticamente estándar por el ASTM y pues debe tener unas condiciones, llamémoslo así, esa probeta. ¿Listo? Ahora, resulta que tenemos en la parte del diagrama de tensión de deformación, un punto que va hasta el A, que es el que hemos colocado aquí de línea de color rojo, y este es el punto donde se considera que el material o el comportamiento del material es lineal, o sea, de acuerdo a la fuerza que yo le aplico, voy a tener un desplazamiento del material, una deformación, ¿sí? Y esta deformación pues es proporcional a la tensión que nosotros ejercemos. Entonces, este es lo que conocemos como el límite de proporcionalidad y, eh, y esta pendiente prácticamente que tenemos se forma desde el origen pues hasta lo que conocemos el punto A, ¿sí? Y este punto A es lo que se define como módulo de elasticidad. Entonces, es lo que nosotros vemos aquí y es lo que conocemos como el FY. Este es el punto, perdón, les había dicho que era acá, el punto es acá, el Y. Digamos que aquí ya empieza a perderse la proporcionalidad, pero se le define en el punto B. Entonces, este punto B es donde nosotros ya conocemos lo que marcamos como el FY, ¿sí? Y este límite pues marca entre el rango elástico y el rango inelástico del material. Aquí ya pues las deformaciones entre este punto, entre el A y el B, dejan de ser proporcionales, pero pues se considera un comportamiento elástico en el momento, ya en esta regla. Entonces esto es lo que conocemos como el FY. Luego vamos a tener un punto de excedencia, un punto desde el B hasta el C, y este se comporta de manera ya plástica. A partir de este punto, el material manifiesta deformaciones considerables sin necesidad de un aumento de las tensiones. O sea, empiezo, por más que incremente aquí mi tensión, ¿sí? Va a ser muy poco, voy a tener más desplazamientos, ya se me deja de comportar linealmente. Y pues estos comportamientos son de acuerdo al acero del carbono. Entonces, luego voy a tener un punto en el que llego al C y este punto del material ya no se puede recuperar de todas esas deformaciones totales que ha tenido, ¿sí? Recupera una parte. Prácticamente aquí, pues en esta parte es las deformaciones del punto de excedencia que corresponden al punto .020 o al 0,2% de las términos de deformaciones unitarias. Es decir, ustedes recuerden por allá en donde el acero empieza a fluir a partir del punto .02 o lo marcan en el punto .03. Esto es lo que corresponde. Luego tenemos un punto de CAD,
que es donde el acero empieza como a estabilizarse y empieza como a esas tensiones a reacomodarse. Y aquí se aumenta pues considerablemente su deformación. Vemos que no es mucha la carga que le tenemos que aplicar, pero cuando se pasa del FY, empieza a estirarse más de lo normal el acero, o sea, vamos a tener mayores deformaciones. Y digamos que esta es una zona en donde las tensiones empiezan a fluctuar de acuerdo pues a las deformaciones que está teniendo el acero. Luego viene un punto importante que es este punto DC, ¿sí? Y pues este punto acá, hasta el punto E, es el punto de tensión última. Es considerado como la máxima ordenada del diagrama o la tensión máxima resistida por el material desde el punto D, ¿sí? Y pues las deformaciones que tenemos aquí, pues ya se consideran muy grandes, ¿sí? Son deformaciones muy grandes. Y pues estas dejan de ser proporcionales a la fuerza. Entonces aquí tenemos un FY y esta parte es lo que nosotros conocemos como F último. Vemos que cuando llegamos al F último todavía no se nos rompe el material, ¿sí? Entonces, y para llegar a este F último, pues es un porcentaje, ¿sí? Pero pues recuerden que ya ha tenido mayores deformaciones. Y esta ductilidad, digamos, en esta parte de deformaciones, al ser dúctiles, empieza a perder energía. Entonces es muy importante conocer esta parte. Luego, digamos, se generan dos curvas. Vemos un punto, el F, aquí pues prácticamente es el punto de ruptura en donde pues ya el acero se me rompe totalmente. Y existe pues una ruptura aparente y un punto real. La diferencia entre ambos puntos se debe al área de la sección transversal de la probeta que se toma para la determinación de las tensiones. A ver, ¿qué es lo que pasa? Y explico un poco esto. Resulta que cuando el acero tiene deformaciones, el acero empieza a endurecerse y empieza a resistir más. Pero esta es aparente y esta es la real. ¿Cómo así aparente y real? Resulta que yo tengo una barra de X valor de diámetro. Cuando llego a este punto último, mi barra ya está así. O sea, ya está como estirada en este punto, ¿sí? Si yo mido este punto, si esta medición del punto, paro aquí y vuelvo y mido, y paro aquí y vuelvo y mido, esta sección de área pequeña, si la comparo, me va a resistir más que esta área gruesa. Lo que pasa es que la comparación aquí se hace con la comparación del área real, ¿sí? Por eso sube esta curva. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nuestro acero se nos deforma, va a tener mayor resistencia. Ahora, con respecto a este punto, ya explicamos este punto. Ahora, con respecto a este punto bajo, ¿por qué vamos hacia abajo? Porque es que esta comparación se hace de acuerdo a su área inicial. Entonces aquí, pues me resiste más, pero como hay una disminución de área, entonces, pues va perdiendo fuerza y es la fuerza real. Entonces, es una propiedad que tiene el acero. Entre más sea deformado el acero, pues va a tener mayor resistencia con respecto a su área si la comparo con una inicial, ¿sí? En resistencia, pero pues al haber una pérdida de sección, pues recuerde que los esfuerzos es fuerza sobre área. Entonces, al perder sección, pues vamos a perder, llamémoslo así, resistencia. Eh, aquí, luego, bueno, aquí pues ya resume lo que dije, dice, para el punto aparente se utiliza el diámetro inicial de la probeta, mientras que para
este otro punto se dice el real, se mide del diámetro final disminuido al momento de la ruptura y es la que se utiliza para determinar las tensiones de ruptura. A que a pesar de que las cargas externas a la cual son sometidas los materiales pudieran seguir aumentando más allá del punto E, acá se pueden aumentar, existe una degradación de la rigidez o fenómeno de estricción del material, por lo que a partir del punto E, las tensiones pueden empezar a aumentar. Entonces, del diagrama de tensiones de deformación se caracterizan los siguientes puntos. Entonces, se tiene que las tensiones es fuerza sobre área y a pesar de que la carga sigue aumentando, la disminución del área de la sección transversal del miembro disminuye abruptamente en comparación con las cargas aplicadas. Entonces, por eso es que se lleva a este punto. Entonces, aquí vemos cómo la probeta, ¿sí? El fenómeno de estricción llega a una probeta, se empieza a estirar, empiezan a tener unas cargas de tensión, en donde empieza a tener una estricción hasta que llega al punto de ruptura. Ese punto, pues, de ruptura es este punto F. Vamos a ver entonces un criterio, ¿sí? Bueno, un tema aquí de ductilidad, como les venía mencionando, pues es la propiedad de un miembro estructural o material de incursionar en el rango inelástico, aceptando grandes deformaciones sin pérdida apreciable de su capacidad. Y tenemos un tema de fragilidad y es considerado como el inverso de la ductilidad debido a su poca capacidad de resistir tensiones más allá del rango elástico del material o miembros estructurales. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta mucho el tema de ductilidad y fragilidad. Los elementos frágiles resisten más, pero tienen fallas frágiles, o sea, no me permite tantos desplazamientos. Entonces, vemos aquí una fractura frágil, vemos, este es el esfuerzo, o sea, me resiste más y hasta aquí se me rompe. Y tenemos una esta es la deformación, y tenemos una falla frágil que iniciamos, digamos, a ceder mucho más el acero en este punto, pero él me sigue aguantando, me resiste deformaciones, las deformaciones hay liberaciones de energía, y hasta que me falla. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia entre este material frágil y dúctil. Lo que pasa es que una falla frágil no avisa, sino que estalla de una vez. Una falla frágil avisa cuando empezamos a ver un perfil pandeado, bueno, un perfil doblado, un perfil estirado, pero pues que no ha fallado, decimos, uy, aquí pasa algo y tenemos una opción de revisar, reforzar el elemento. Entonces, en cuanto a aceros, tenemos aceros al carbón, el A36, este acero A36 tiene un FY de 36 kilolibras pulgada cuadrada, tenemos aquí, y vemos que es un material muy dúctil, me llega hasta unas deformaciones en pulgadas de 0,35. Luego tenemos un acero FY A572 que se puede decir que es muy parecido al acero A36 en cuanto a sus deformaciones unitarias. Luego tenemos un acero, ¿sí? Un acero A514 en donde vemos que tiene una resistencia bien grande, pero tiene una ductilidad muy baja. No sé, de pronto para las personas que han leído el tema del ACI 318 en su versión 2019, digamos, uno de los principales cambios en cuanto al acero es que se presentaron aceros de altas resistencias, pero si uno lee bien, los prohíben para zonas sísmicas altas. ¿Por qué? Porque no son aceros dúctiles, ¿sí? Entonces, la ductilidad es muy importante tenerlas en cuenta y trabajar con materiales dúctiles. Bueno,
En cuanto a otras propiedades del acero, tenemos tenacidad, es la propiedad de un material para absorber grandes cantidades de energía. Es una propiedad muy importante ya que permite a los miembros de acero poder soportar grandes deformaciones durante su proceso de fabricación y construcción, sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos. Tenemos otro tema que es la dureza, y la dureza, pues nosotros lo conocemos como la propiedad que mide la capacidad de resistencia que ofrecen los materiales a procesos de abrasión, desgastes, penetraciones y de rayado. Ahora, resistencia al desgarro se define como la resistencia a la aparición de fisuras en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección perpendicular a la superficie que se ha venido soldado. Tenemos otras propiedades de acero, ¿sí? Y es la soldabilidad del acero. Entonces, en esta parte de la soldabilidad es importante nosotros conocer. Nosotros sabemos que los aceros que trabajamos en estructura metálica pues son aceros soldables. ¿Cómo se mide la soldabilidad? Por el carbón equivalente. Entonces, prácticamente, pues, la soldabilidad de un material es la capacidad del acero para ser soldado. La soldadura es un elemento depende tanto del material de soldadura como del material a soldar, y la soldabilidad puede expresarse en términos de carbón equivalente, ya que este compara la soldabilidad de distintos materiales con las del carbón simple, expresado en términos de porcentaje. La API 1104A presenta esta ecuación y pues desarrollada por el Instituto Americano de la Soldadura. Entonces, a medida que se eleva el contenido equivalente de carbón, la soldabilidad de la aleación de acero que se trata decrece. Como regla general, un acero se considera soldable si el carbón equivalente obtenido según esta fórmula es menor a 0,4. Entonces aquí tenemos los porcentajes de otros elementos: magnesio, cromo, molibdeno, ¿sí?, níquel, en la fórmula. Luego, lo que se hace pues es reemplazar y se determina el porcentaje de carbón equivalente. Ahora, no sé si ustedes han visto en la NSR10 eh, que tenemos diferentes empalmes. Voy a hablar un poco de la parte de concreto. Nosotros tenemos tres tipos de empalmes. Tenemos un empalme que es por traslapo, que es el que todos conocemos. Tenemos otro empalme, y ese empalme es mecánico, que son pues con unos conectores mecánicos, y la NSR10 también permite empalmes soldados, ¿sí? Entonces es importante, digamos, si queremos llegar a un tema de determinar si podemos cumplir con unos empalmes soldados y determinar si las barras de soldadura las podemos soldar, pues podemos hacer una, una revisión del carbón equivalente, ¿sí? Y esto pues no lo digo yo, lo dice la NSR10, en donde se pueden costar ustedes por tema de empalmes. Entonces son empalmes en cuanto a concreto. Aquí pues afortunadamente casi todos los perfiles son soldables. Ahora, vamos a entrar a una parte en donde vamos a ver los perfiles de acero. Es importante conocer los perfiles de acero porque tenemos diferentes tipologías y diferentes tipos de perfiles. Y así pues también se definen en el programa CIPECA. Entonces, el programa y los tipos de perfiles: tenemos perfiles laminados en caliente, tenemos también perfiles formados en frío y perfiles electrosoldados. Lo que cuando nosotros vamos a ingresar el programa CIPE, hay una referencia de estos perfiles y es bueno saber a qué consisten o qué se considera. Entonces, en cuanto a los tipos de perfiles, vamos a ver los perfiles laminados en caliente. Mediante la obtención de lingotes de acero obtenidos del proceso de la línea de moldeado, se pasan dichos lingotes calientes a través de rodillos con la finalidad de tener una geometría final de perfiles. Se puede decir
que son perfiles monolíticos debido a que todos sus miembros se forman al mismo tiempo durante el proceso de moldeado. Entonces, tenemos unos perfiles característicos y son los laminados en caliente. Estos perfiles son los que nosotros escuchamos, laminados en caliente o perfiles de alma gruesa, ¿sí? Entonces, estos perfiles son los que nosotros conocemos como perfiles tipo H, perfiles tipo en canal, perfiles tipo mm, ángulo. Estos H, pues ya hay varias denominaciones, están los perfiles tipo W, están perfiles tipo HEA, HEB, HEC y también tenemos perfiles tipo IP. Y pues hay variaciones, ¿sí? De todos estos tipos de perfiles. Buenas, ¿me escuchan? Mm, Qué pena con usted, se había muteado. Bueno, tenemos ahora los perfiles formados en fríos. Se obtiene a partir del doblez posterior de una lámina de acero ya en frío y son perfiles que presentan una susceptibilidad al pandeo debido a su espesor tan delgado, limitándolos así a solicitaciones de importantes magnitudes. Resulta que hay un apartado en la NSR 10, en el capítulo F, en que nos habla perfiles de láminas delgadas y perfiles de lámina gruesa. Generalmente los perfiles de láminas delgadas llegan hasta los 4 milímetros, ¿sí? Porque pues ya es muy difícil doblar unas láminas de 4 milímetros. Mm. También de pronto no sé si ustedes conocen cuando piden láminas, unas láminas hot roll o hay unas láminas cold roll. Pues cold roll es enrollado en frío y hot roll son laminadas en caliente y es dependiendo del proceso de fabricación. Entonces, mm, en las características de perfiles tipo deformados en frío, tenemos los perfiles tipo C, ¿sí? Que tenemos pues también bastante configuración, incluso son estos empachados, generalmente son los que se tienen en cubierta. Y perfiles tipo Z, tenemos también los perfiles tipo Z y los perfiles tipo M, estos se consideran M y diferentes tipologías de estos perfiles. Entonces, tenemos varias posibilidades de temas con perfiles laminados en frío. Estos los hacen cortando láminas y doblándolos. Luego, hay otro tipo de perfiles electrosoldados. Estos perfiles electrosoldados, ¿sí? También conocidos como perfiles armados, se obtienen a partir de soldado de múltiples planchas metálicas con la finalidad de aumentar la eficiencia o utilidad de una sección en zonas determinadas. Este tipo de perfiles son muy comunes usados para diseño de puentes o secciones. A ver, ¿cuáles son los perfiles electrosoldados? Resulta que cuando nosotros vamos a tener perfiles. Si revisamos la tabla de perfiles IP 600, IPs llegan hasta 600, pero si yo tengo una luz muy larga, pues necesito un perfil mucho más grande. Entonces, para esta parte,
son los perfiles electrosoldados. ¿Qué es un perfil electrosoldado? Pues cojo una plancha y me armo mi perfil y lo armo por partes. Entonces, lo que se busca es que armar un perfil con diferentes planchas y de acuerdo a la necesidad. Entonces, pues estas planchas, ¿sí? Pues ya corresponden a unas propiedades que se escoja de acuerdo al diseño, al diseñador estructural, se soldan, ¿sí? Y se arma un perfil. Entonces, digamos, para un puente grande yo necesito un perfil de un metro de altura, pues entonces me armo un perfil de 1 metro de altura. Entonces, esos son los perfiles que conocemos como perfiles electrosoldados. Ahora, dentro de la gama de perfiles, también tenemos perfiles tubulares o perfiles con sección hueca. ¿Sí? Estos tienen muy buenas propiedades geométricas y estos pueden ser perfiles o laminados en caliente o laminados en frío. Entonces, en cuanto a perfiles característicos, tenemos de sección cuadrada, tenemos de sección rectangular y tenemos de sección circular. Entonces, estos son los que conocemos nosotros como perfiles tubulares. Entonces, perfiles tubulares circulares, perfiles tubulares cuadrados y perfiles tubulares rectangulares. Eso es lo que se tenía por la parte de la clase teórica en cuanto a perfiles. Voy a ver el chat a ver qué preguntas se tienen. Bueno, por acá eh, dice, puedo hacer un resumen de lo que se va a aprender en el curso, su alcance y qué modelos de diseño se van a desarrollar. Van a haber integración entre CIP y CIP 3D para estadios, graderías. Bueno, lo que pasa es que esta es la primera clase. Eh, Hubo un masterclass en donde se habló sobre qué se va a ver y se van a ver una nave industrial y un polideportivo tipo Cercha. Eso pues van a tener integración para el diseño de cimentaciones con CIPECAD de una forma breve. Aquí lo que buscamos es darle manejo tanto normativo y modelamiento en el programa CIPECAD, perdón, CIPE 3D. Entonces no vamos a ver nada de integración y estadios. Me preguntan aquí que cómo podemos llegar a todo esto en CIPE, favor en CIPE, eso mismo sí, vamos a ver cómo configurar el programa, dónde modificar los FY, los F últimos y todo con respecto a lo que hemos visto en esta parte teórica. Me dicen por si el área por restricción es menor, el esfuerzo sería mayor. Al revés de lo que indicó, la curva sería para arriba. Así es. Lo que pasa es que por el efecto de restricción, ¿sí? La curva hacia arriba, la área es, si yo cojo un área de un elemento que ya fue estirado, digamos, tuvo restricción contra uno nuevo, digamos que estas dos sean iguales, que este sea uno que ya ha tenido deformaciones y este no, va a resistir mucho más este perfil, pero la curva va hacia abajo porque se hace pues ya con la sección inicial, por eso va hacia abajo. Esa es una propiedad que tienen los elementos. Me preguntan, ¿es la curva aparente? ¿El A36 es prohibido en zona sísmica alta? No, el A36 no es prohibido en zona sísmica alta. Dijo que es dúctil, por acá me dicen consulta, ¿cómo se comporta el acero con respecto a la temperatura? Bueno, para el tema de temperatura no lo vamos a ver, pero digamos hay unos rangos de temperatura en donde el perfil ya empieza a perder capacidad, ¿sí? Y podemos generar un tema de colapso. Por eso, digamos, hay una parte que se estudia, no lo vamos a ver aquí, pero se estudia eh, el tema de resistencia al fuego en estructuras metálicas. Digamos, lo que es el ICA. El ICA es el Instituto Colombiano de la Construcción del Acero, tiene unos cartillas con respecto a guías técnicas de resistencia al fuego para estructuras metálicas.
Cuando, y estoy aquí para ver si, pues sí, pues resulta que son 10 clases, esta es la primera clase teórica, y ya las próximas clases vamos a ver con el manejo del programa CIPECAD. Aquí ahorita vamos a abrir y vamos a empezar a configurar ciertas cosas del programa CIPECAD. Entonces, esta, como les dije, esta es nuestra primera clase. La primera clase es teórica y luego vamos a empezar ya a irnos netamente con el programa, pero es importante saber esta parte de teoría para así abordar temas del programa. Bueno, no se escucha. Así dice el anuncio, clase magistral uno gratuita, estructuras metálicas con CIP3D SIEM. Lo que pasa es que en una clase no vamos a abordar eh, todo lo que se tiene para el contenido del curso. Entonces, pues, esta primera clase sí es la primera clase, es gratuita, pero es importante para el tener conceptos frescos de lo que es la parte metálica. Luego vamos ya a iniciar con el programa. No, insisto, esta es nuestra prácticamente única clase teórica que tenemos. No se escucha sonido, no se escucha una hora y nada de zipper. No se escucha, se fue desde perfil en caliente, no se escucha. Bueno, ahora sí, 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 ahora sí. Clase magistral uno gratuita, estructuras y nada de CIPE. Bueno, yo creo que entonces vamos a esperar a la, si ya está inscrito, pues las próximas clases y todas de aquí en adelante serán con el programa CIPE. Nos dicen, Inge, ¿dónde podemos ver la grabación y el material explicado el día de hoy? Bueno, para las personas que ya están inscritas, ustedes van a tener se les envía un link con un usuario y contraseña y ahí y en esa plataforma se van a colgar pues todas las clases de aquí en adelante para que puedan revisarlo junto con el material que se les irá dando, aportando. Instalación del programa. Ustedes pues para las personas que están inscritas mm, van a tener una versión estudiantil, bueno, no estudiantil, una versión eh, con cierto tiempo, creo que son unos 3 meses, en donde van a tener full acceso al programa CIP3D, una licencia temporal. Y con respecto a los que ya están inscritos, se agregan a un grupo en WhatsApp en donde le pueden escribir ustedes al moderador del grupo sobre el tema de la instalación y ellos ayudan con instalación al programa. Me preguntan que si en el diplomado se analiza un edificio. No, diseñamos una nave industrial tipo bodega y otra nave o otra estructura tipo cercha en polideportivos. Me preguntan que si se va a ver el tema de zapatas. Sí, se van a ver temas de zapatas. Nosotros cuando vamos a hacer la cimentación que vamos a abordar, vamos a ver el tema de zapatas y pesos muertos para zapatas excéntricas. Digamos que es el problema recurrente que se tiene en naves industriales. Entonces, que no podemos tener zapatas excéntricas, perdón, céntricas, sino excéntricas y cómo abordarlas para tener resultados lógicos. Los horarios y fechas de las clases. Los horarios son de 6:30 a 8 y se realizan entre semanas, serían los lunes, miércoles y jueves. Me preguntan cómo hacemos para bajar el programa para quienes no los tenemos aún. Los que ya están inscritos tienen un grupo de WhatsApp, le pueden escribir al moderador y ahí pues se les dará el link de cómo descargar el programa. Ahora, para las personas que quieran descargar el programa, pues nos vamos aquí a CIPE, CIPECAD, perdón, CIPE,
y podemos descargar el programa desde dos partes, desde el Bean Server Center o en toda eh, con todos los programas que corresponden. O escribimos novedades IP y podemos descargar la última versión del programa. Bueno, mientras carga, voy a continuar aquí. Horario de las clases de 6:30 a 8 de la noche. Ventajas de CIPECAD versus otros programas. Bueno, la ventaja de CIPECAD, la no sé, parece que hay problemas con la página. Ventaja de CIPECAD con respecto a otros programas, productividad. Y eso sí se lo garantizo. Yo diseño con CIP, diseñaba con otros programas, me guardo el nombre. Y con CIPE tengo un ahorro del 40 al 60% en tiempos, tanto en planimetría como en memorias de cálculo. Se puede sacar una memoria de cálculo muy, muy sencilla. Con otros programas uno se demora 3, 4 días haciendo una memoria de cálculo. Con CIPE en 2 horas uno hace una memoria de cálculo. Las clases las pueden ver en la plataforma con el usuario. Si mal no estoy, en Estados Unidos el ACI prohíbe el acero A36 para columnas en zonas sísmicas altas. ¿Por qué en Colombia no? En Colombia prohíbe, primero que todo, acero A36 sería simplemente como para estribos, ¿no? Ahora, acá en Colombia lo común es encontrar usted acero de 60.000 PSI para cuando indica el ACI. Entonces, son estándares que se tienen, ¿sí? En tema de, de acero. Entonces, digamos que aquí, pues si hablamos de A6, sí, pues acero A36 para columna no utilizamos, sabiendo que estamos hablando de ACI, pero si yo hablo de el ASC, pues no me prohíbe hacer OA36. Entonces, por eso muchas personas, si piensan comprar acero de otro lado, digamos de Venezuela, que traen acero más barato, pues resulta que no le van a servir porque ese acero lo hacen con las características de la normativa de allá. Pero sí, si es normativa de concreto, no utilizamos acero A36. Acá nos envían el usuario y la clave para la licencia. Entonces, acá ustedes, ahí acabo de, ahí escribe ICC. Y entonces, si tienen dudas o quieren saber más información acerca del diplomado de estructuras metálicas, hay un link de WhatsApp. Les voy a dar el número 311-475-0333. Ahí pueden contactar sobre precios, sobre el link el link de la plataforma. Les recuerdo el número 311-475-0333. La versión estudiantil es diferente a la full. Sí, la versión estudiantil es diferente a la full y tiene sus limitaciones. Igual me está preguntando por acá sobre el costo del diplomado, entonces les recuerdo que ahí hay, en el chat hay un número 311-475-0333, ahí pueden averiguar el costo del diplomado. Me preguntan aquí que si se verá el tema IFC para compartir con metodología BIM. Bueno, pues realmente sí, lo que tiene es un botón de exportar a IFC y es muy sencillo. Y eso lo pueden visualizar en diferentes programas BIM. Sí, simplemente se les indica dónde se exporta y se tiene. Me pregunta si PECAD también sirve para estructuras de concreto, aunque sé que el curso es metálico. CIPECAD, hay dos programas, CIPECAD y CIPE 3D. Sí, CIPECAD sí sirve para concreto. Igualmente, CIPE 3D. En CIPE 3D también abordamos temas de concreto. El programa está hecho para temas también de concreto. Ahorita para el 2024 vienen unas actualizaciones interesantes del programa CIPE 3D. Entonces, pues, va a ser una manejabilidad
mucho mejor. ¿Cuál es el costo del curso? Para el costo del curso, pues lo vamos a ver. Por favor, escribir al número que aparece ahí. Voy a copiarlo y volver a enviar el número y el link para que escriban al WhatsApp. Ahí ya les copiaron. En este curso se ven también las conexiones. Sí, nosotros vamos a ver conexiones. Este curso con perfiles tubulares IP y con perfiles tubulares y con perfiles IP de acuerdo a las que tiene el programa. Me preguntan aquí, ¿entre los temas se pueden evaluar estructuras mixtas? No, el tema no aborda estructuras mixtas, ¿sí? Pero CIP 3D permite realizar diseño estructural de estructuras mixtas. Yo no tengo más preguntas. Por aquí se va a ver el tema de zapatas, sí se va a ver el tema de zapatas, porque hay curadurías que no les gusta el programa. Bueno, pues es que eso es de gustos. A mí no hay ninguna curaduría ni tampoco ningún revisor que me haya rechazado un proyecto con el programa CIPE. Lo importante es sustentar su trabajo y desde el punto de vista normativo y técnico. Ahora, pues de que les guste o no les guste, pues es una cuestión de gustos. Yo todos mis proyectos en diseño los he realizado con el programa CIPE. He diseñado edificios hasta de 20 niveles con el programa CIPE-CAD y no he tenido problemas. Diseño también bastante edificaciones industrializadas, también bastante estructuras metálicas a nivel nacional y no he tenido inconvenientes. Generalmente lo que tienen ciertos revisores son más dudas que gustos por el programa. Me pregunta que cuándo inicia de manera formal las clases adicionales a la clase de hoy. Pues hoy es la primera clase, la próxima clase ya es mañana. Listo, esas eran las preguntas. Vamos ahora sí a abrir, ¿sí?, lo que es el programa CIPE 3D. Bueno, les muestro aquí, tenemos lo que es el programa. Este es el programa que vamos a ver, CIPE 3D. Dentro del programa CIPE 3D está un módulo de conexiones que se le conoce como el CIPE Connect Classic. Esto es lo que tenemos como el CIPE Connect Classic, ¿sí? Entonces, vamos a abrir nuestro programa. Y yo por acá tengo una carpeta de diplomados metálicas y voy a ponerle la carpeta ejercicio 1 y voy a abrirla y es donde vamos a guardar el tema del programa. Entonces, aquí le vamos a dar nuevo, en esta parte de nuevo, resulta que nos aparece esta ventana y tenemos una ruta que nos genera el programa automáticamente, nombre del fichero y una descripción que deseamos que aparezca. Entonces, nosotros aquí en examinar le podemos dar guardar el archivo en la carpeta que deseo y pues, le voy a colocar ejer 1. Listo, aquí puedo poner una descripción, nave industrial. Y le puedo dar a aceptar. Me pregunta que si la deseo desde una obra vacía o información automática de IFC. Le voy a dar aquí una obra vacía. Digamos, así es como empezamos a crear un proyecto en lo que corresponde a CIPECAD. Bueno, no les voy a salirme aquí un poco. Le voy a dar cancelar. No les comenté esta parte. Esta parte, pues, tenemos los últimos ficheros que hemos trabajado. En estos últimos ficheros, pues, le podemos dar más y nos aparecen los archivos en las diferentes carpetas donde los hemos trabajado. En la parte de nuevo, pues, puedo crear un nuevo proyecto, gestión de archivos. Se me abre un árbol en donde puedo buscar un archivo o
en donde deseo grabar ese nuevo archivo. Tenemos opciones de descomprimir y ejemplos que me trae el programa ZIP y también comprimir. Resulta que en muchas ocasiones yo deseo compartir un fichero de ZIP con soporte técnico o con las mismos, digamos, si yo tengo un auxiliar o tengo otro ingeniero, le puedo compartir mi obra, lo comprimo y para que él lo visualice lo puede descomprimir. Entonces, esas son alternativas que presenta el programa ZIP. Tenemos un tema de ejemplos, aquí pues tenemos ejemplos de celosías planas, cúpulas de aluminio, ejemplos de naves industriales, ejemplos de naves adosadas, ejemplos de soporte para aparcamiento y toda esta parte. También algo supremamente importante es documentación del programa. Entonces, en el tema de documentación del programa, tenemos documentación de guía, tenemos otra guía rápida del programa. En esta guía pues vemos en cuanto a archivos y ayudas, a qué corresponde cada una de ellas. Tenemos CIP3D, memoria de cálculo. Esta memoria de cálculo corresponde pues a la memoria de cálculo del programa. Esto pues lo tienen todos los programas de CIP. Entonces vemos aquí un tema de memorias de cálculo, cómo el programa trabaja, qué considera el programa para las cargas superficiales, para el tema de paños, qué es lo que considera, ¿sí? Eh, muestra por este lado pues la descripción de las barras y los tipos de perfiles que tiene el programa, cómo calcula lo que es la parte del pandeo, que se tiene en cuenta en las fórmulas aplicables para estructuras y traslacionales y estructuras traslacionales, ¿sí? Hay información sobre el pandeo lateral, piezas y agrupaciones, flechas, que es muy importante que nosotros antes de empezar a manejar el programa eh, tengamos en cuenta que la información pues también está dentro del mismo programa, que es a qué nos referimos a cada una de estas partes, cómo dimensiona el programa el tirante, se puede hacer cualquier tipo de tirante, sí o no, cómo lo aplico en el programa, tipos de uniones que me tiene el programa. Esto sí, pues muchas personas, muchos usuarios piensan que el programa le hace todas las uniones, no es así, se tienen una tipología de uniones. Aquí pues en el masterclass que se hizo se mostraron unas tipologías de uniones, aquí tiene otros tipos de uniones. Comprobaciones de soldaduras, comprobaciones de uniones en doblete atornillado, lo que tiene el programa, mm, exportaciones de despieces, consultas de uniones en T. Mire que el programa pues nos hace de una vez los detalles de conexiones, rigideces rotacionales. Vemos que el programa cuando tenemos estructuras pernadas calcula también lo que son el tema de rigideces rotacionales, en donde nos muestra un diagrama de momento rotacional, cálculo de rigideces iniciales, o sea, viene una documentación importante para nosotros como usuarios, resistencia al fuego. ¿Sí? Nosotros no vamos a tocar en este diploma la resistencia al fuego, pero sí se tiene unas características de resistencia al fuego. CIPCAD, CIP3D, perdón, es un programa que nos permite también el diseño de cimentaciones. Aquí nos muestra algo de zapatas aisladas, los equilibrios que se deben tener, cómo considera pues el programa toda esta parte. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que conocemos como la memoria de cálculo del programa. También tenemos un ejemplo. Este ejemplo, pues ya tenemos todo un ejemplo desde pórticos, desde ejemplo de pórticos, generador de pórticos, cómo exportamos de generador de pórticos a CIP3D y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo muy práctico en el que cómo se definen los pandeos laterales. Sería muy bueno que como usuarios le prestemos atención y echemos un vistazo pues a toda esta documentación que tiene el programa. Por aquí vamos en ejemplo, novedades, contratos de licencia y cláusulas. Bueno, entonces nuevamente vamos a crear aquí nombre, ejercicio 1 y le voy a poner aquí como nave industrial.
En esta parte examinamos y lo grabo en la carpeta que he creado y le doy a aceptar y aceptar. Le digo que es una obra vacía. Bueno, por acá tengo otras preguntas. Dice, ¿hay forma de en la entrada de materiales manejar unidades de sistema internacional? Sí, sí hay forma, lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿De cuántas horas es el diplomado? El diplomado son 10 clases de hora y media. Entonces, iniciamos a las 6:30 y terminamos a las 8. Vemos aquí por la parte de obra vacía, normativa. Entonces, en cuanto a la normativa, tenemos normativa tanto de hormigón, acero conformado y acero laminado. Ahora, normativamente, entonces este ya sabemos que es el acero conformado y ya sabemos que es el acero laminado. Por eso era importante que ustedes, digamos, tener en cuenta qué son estos tipos de acero, porque para esos tipos de acero también tenemos diferentes normativas. Entonces, la normativa para el acero conformado es el S100 del 2016 y la última que tenemos en el programa es el laminado, es el ISC 360. ¿Listo? Le damos aquí a aceptar. Me pregunta sobre las categorías de uso. Las categorías de uso, vamos a darle en este caso general, luego les indico cómo se cambia. ¿Qué nos pasó aquí? 2016, listo. CIPE también pues proporciona lo que es el diseño de madera. Entonces tenemos la normativa de madera que se trabaja con el estado de límites de servicio, el ASD. Entonces aceptar nuevamente generales y se nos abre esto. Resulta que en aceros laminados y conformados pues tenemos las diferentes tipologías de aceros o diferentes materiales. Igualmente se tiene pino, aluminio y el hormigón. Vamos a dejar un hormigón de 210 para este ejemplo. Vamos a ver hormigón para columnas, pilares, lo vamos a dejar de 210, vamos a dejar esto 210, aunque no es mucho lo que vamos a tocar. Y elementos de cimentación vamos a dejarlo de 210. Resulta que aquí yo puedo configurar esta parte de lo que corresponde a los recubrimientos para columnas, vigas y cimentaciones y mermas de acero. Las mermas de acero es lo que nosotros conocemos como los desperdicios. Resulta que CIPECAD es un programa, el programa CIPE pues es un programa que nos arroja cantidades de obra. En las cantidades de obra pues están acostumbrados a tener unos desperdicios, lo que el programa lo llama mermas. Entonces pues yo aquí los tengo en 0%. En cuanto a acciones, vamos a considerar con un sismo dinámico, vamos a hacer una nave industrial, ¿sí? De esta tipología. Entonces, vamos a buscar aquí Colombia. En la parte de Colombia, pues tenemos lo que es la NSR10. En la parte de NSR10, pues tenemos los siguientes parámetros, definición del espectro, parámetros de cálculo. Aquí vienen a dar los R's. Vamos a colocar un R de 1.5 y de 1.5, coeficiente por ausencia de redundancia 1 y 1. Coeficientes de irregularidad, pues vamos a hacer una nave muy regular y colocamos esos parámetros. Vamos a decirle que es una ocupación de bodega, podemos dejarla en 1 y el resto del territorio resulta que pues CIPE trae la microzonificación sísmica de Bogotá, Cali en su versión 2005, Cali en su versión 2014 y Pereira o resto del territorio. Entonces aquí podemos dejarle estos valores. Voy a dejar la clase hasta acá porque sí me gustaría explicarle por qué se colocan estos valores del tema normativo. Ya por el tiempo no alcanza, vamos a dejar la próxima clase si realmente podemos utilizar estos valores en una zona sísmica alta, si podemos diseñar DMI, DMODs en diferentes
zonas sísmicas, que digamos que para las estructuras que vamos a ver, la normativa tiene unos requisitos aparte en donde es mucho más flexibles que otras normas, que las estructuras convencionales. Entonces voy a dejar hasta acá para la próxima clase más bien terminar eh, explicando con tema normativo y mucho más claro todos los parámetros que vamos a ver en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, por acá me dicen, ¿ICC tiene algún diplomado en madera? No lo tiene. Se van a ver tablas de materiales y presupuestos. No, nosotros aquí no vamos a enfocarnos en presupuestos, pero sí podemos decir al programa que nos dé el listado de materiales o el listado de cantidades. Pregunta, ¿hay posibilidades de que salga una versión enfocada a particularmente Colombia que maneja lenguajes típicos de nuestra región, que no mencionen palabras como forjados, mermas, etcétera, pilares? Pues sí, creo que está la versión de México y está en la versión de México o Argentina y le sale eh, otras, digamos, otros nombres, pero pues aquí siempre pues se le aclara, ¿sí? Pilares son columnas, forjados son entrepisos y así creo que no es tan difícil, es sencillo, es, digamos, las similitudes que tienen y pues cualquier cosa. Bueno, aquí no se ha habilitado el micrófono porque esta es la primera clase, pero las próximas clases se les habilita el micrófono a todos para que puedan hacer preguntas ahí mismo en directo. La próxima clase creo que es mañana, sin embargo, se les va a confirmar en el chat. Bueno, muchas gracias. Espero pues que les haya gustado esta primera clase. Esta primera clase pues fue un poco eh, teórica, ¿sí? Y ya las próximas clases vamos a irnos de lleno aquí al programa, cómo modificar esos FY y todo el tema de normativo y el tema de resistencias de materiales. Me dicen que el siguiente clase del diplomado de estructuras metálicas es el día 3 de mayo, para los que tienen dudas. Ah, bueno, yo pensaba que era para mañana, pero no. La próxima clase es en 8 días. El tres de mayo es la próxima clase. Entonces, para que todos estén ahí pendientes y nos volvemos a ver el 3 de mayo. Me dice, profe, me preocupa el tema de cantidades. Sí, o sea, sí les voy a indicar en dónde tener los datos de las cantidades de horas del programa. Sí, pero si entramos a ver un tema presupuestal, no lo vamos a ver acá. Pero sí vamos a ver un tema en dónde sacar las cantidades de una forma fácil, sencilla y rápida. Incluso nos da hasta las áreas de los perfiles para así mismo calcular pinturas. Eso sí lo tiene el programa. ¿De acuerdo? El programa no arroja planos de taller, pero sí nos dan conexiones muy detalladas. Listo, ingenieros. Entonces me despido. Que Dios los bendiga a todos ustedes y nos vemos el próximo 3. Que estén muy bien. Hasta luego.